Contexto económico. Así es, recibimos ya a Daniel González en este contexto económico. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días al licenciado Ceballos y a los radioescuchas de Contextos. Bueno, en esta ocasión traemos el índice de competitividad global 4.0 que presenta el Foro Económico Mundial. El dato interesante, Marcela, es que después de 40 años que se está elaborando este índice desde 1979, cambia por cuarta vez la metodología del Foro Económico Mundial, porque considera que esta cuarta revolución industrial genera la necesidad de medir de otra manera las condiciones de competitividad de las diferentes economías en el mundo e integra valores como el capital humano, la innovación, el pensamiento crítico y la resiliencia. En este nuevo indicador, en México pasa del lugar número 44 al lugar número 46, evaluando 140 naciones, es decir, tenemos una caída de 4 lugares. Pero eso es midiéndolo con este índice 4.0 de competitividad. Con los valores anteriores, en el 2017, por ejemplo, el año pasado, México era la economía número 51 de 137. Entonces, por un lado, la modificación, las nuevas reglas de medir este índice de competitividad global nos permite estar en el top 50 como parte de las economías más competitivas, que definitivamente no es nada estimulante el lugar. Pero cuando se compara del 2017 al 2018 con la nueva metodología, perdemos dos posiciones en esta materia de competitividad. Para nuestros radioescuchas es importante retomar, Marcela, que este documento se basa, como ya decíamos, en la cuarta revolución industrial, haciendo antecedente un poquito. La primera revolución pasa cuando el ser humano pasa de nómada a sedentario y se empieza a controlar el fuego, surge el arado, la alfarería, la escritura, empieza a surgir el comercio. Así hasta llegar a la segunda revolución industrial, a la segunda revolución tecnológica, es básicamente la revolución industrial, cuando utilizas el acero, cuando utilizas el carbón, cuando pasa del proceso de mano de obra a grandes sectores de producción con la mecanización a través de los trenes, de los barcos, de las máquinas de vapor. Digamos que esos son los procesos históricos que ha vivido la economía en el mundo, y el tercer paso es la segunda revolución industrial, que es la que vemos con el uso de la energía, más o menos ya como estamos viviendo actualmente, la energía eléctrica, la nuclear, el petróleo, surge la industria química, gran utilización de los plásticos, las telecomunicaciones se vuelven fundamentales con el telégrafo, el radio, el cine, la televisión, y estamos ahora en un cuarto momento, en una cuarta revolución definida por la era digital, ¿no? En donde surgen las computadoras como principal vehículo de comunicación, los análisis del ADN, la biotecnología, cuando estamos hablando ya de la sustitución de las energías no renovables por las energías eólica, eléctrica, solar, etcétera. Y bajo este contexto, este nuevo índice presenta varios aspectos que me parecen fundamentales tomar en consideración. Hay algunos aspectos en la economía mexicana que no cambian de un indicador a otro, pero hay otros que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, algunos que no cambian y que son tradicionales es el tema de la delincuencia organizada. En el 2017 teníamos el lugar 134, hoy tenemos el lugar 139, ¿no? El tema de la regulación gubernamental, del lugar 120 pasamos al 117, pero hay otros aspectos que son muy interesantes en este indicador, como por ejemplo el tema del financiamiento a la pequeña y mediana empresa en el pilar de financiamiento. En ese lugar, en ese sector estamos en el lugar número 97, por ejemplo, o la solidez del sistema financiero de los bancos, estamos en el lugar número 39. Pero otros datos que son fundamentales, me parece el tema de la diversidad de la fuerza laboral, en donde mide qué tan diverso es las capacidades de la fuerza humana de trabajo aquí en nuestro país, y nos ubica en el lugar número 86. El número de publicaciones científicas en el país, que me saltó mucho a la vista este indicador, estamos en el lugar número 35.
la sofisticación del comprador, es decir, cuando ofreces tus productos al extranjero, qué tan tecnificado están tus compradores de bienes y servicios. Estamos en un lugar número 50 y 58, ¿no? Por supuesto, lugares que es el tamaño de mercado, que tenemos el lugar número 11 por tamaño de economía, no nos movemos, pero bueno, tenemos grandes áreas de oportunidad y que no podemos perder de vista. Específicamente el tema institucional, estamos en el lugar número 105 de 140 países. El tema del mercado laboral, estamos en el lugar número 100 de 140. En el sistema financiero estamos en el lugar 61 de 140, y aquí tenemos que ver el tema precisamente de las reformas estructurales que se dieron en 2012, en 2013, pero también de las reformas que nos están presentando, como en el tema de la educación y de las capacidades, la adopción de las tecnologías y en las capacidades de innovación, que hacia allá se deberían dirigir las nuevas decisiones en materia económica, de acuerdo a este índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que básicamente lo que nos dice es que busca ser una brújula en la agenda competitiva para los países, que en la medida que se tomen estos 98 indicadores y las adapten los países y los busquen transformar, serían tan importantes que permitirían a los países brincarse etapas en los procesos de desarrollo económico. Cabe destacar que en la década de los 50, de los 60, los economistas hablaban de que los países deben de vivir ciertas etapas económicas para lograr el desarrollo económico. Con esta visión de la cuarta revolución industrial nos dice que las tecnologías y las capacidades que desarrolla la fuerza humana de trabajo son tan importantes, son tan fundamentales, que le permitirían a las naciones avanzar de manera más acelerada en la construcción del desarrollo. Uh-huh. Pues son importantes los datos, pero Daniel, la pregunta, y de verdad te la hago porque luego me da la impresión de que están los datos ahí y luego, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? O sea, lo que no se mide no puede avanzar, no puede tener un proceso exitoso. Entonces ya se está midiendo. ¿Y qué hacemos con ello? ¿Cómo avanzamos? Porque en lugar de avanzar, está visto que retrocedemos en muchos de estos índices. Ojo, Marcela, es importante lo que tú estás planteando por lo siguiente. Estaban ahí ya muchos indicadores y que no estamos siguiendo y que no estamos avanzando en estos, pero este nuevo indicador nos trae diferente información que nos ubica en una situación todavía más distante. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el pilar de enseñanza superior y formación que manejaba en años anteriores el Foro Económico Mundial, ahora maneja el pilar de habilidades, y entonces condiciones como la educación matemática y científica, o que estábamos en el lugar 117, o en el tema de la calidad del sistema educativo, que está en el lugar 108, y que nosotros podíamos medir y poder evaluar qué tanto estábamos preparados en el sistema educativo en nuestro país. Hoy estos índices los han transformado y, por ejemplo, te ponen el indicador de habilidades digitales en la población, o la calidad de la formación profesional, o el grado de capacitación, o el número de años promedio que se estudia en un país, y que de acuerdo al índice de competencia que está manejando este instituto, nosotros no estábamos considerando como parte de las etapas del desarrollo, como parte de los elementos que tenemos que considerar. Y entonces, si bien es cierto, por un lado, estos indicadores aparecían ahí y pareciera ser que no estamos avanzando en esto, lo que nos está presentando ahora el Foro Económico Mundial son nuevos retos, nuevas áreas de oportunidad, y que me parece que ni siquiera estábamos teniendo en consideración, y es un esfuerzo muy grande que vamos a tener que realizar para volver a, digamos, que ajustar los indicadores de competitividad que tradicionalmente usamos en nuestro país, para poder empezar a avanzar en estos, ¿no? Déjame te digo, en respuesta a lo que tú planteas, y que es muy acertado, ¿no? En el año 2012 estábamos en el lugar número 53 de 144. Ahora, con la misma metodología el año pasado llegamos al 51 de 137, y ahora nos movemos de 46 a 140. Estamos moviéndonos entre esas 10 posiciones, y en los últimos prácticamente 8 años la condición económica de nuestro país no se ha movido porque no se le está poniendo atención. Me parece
Pues tengo esa impresión. Por supuesto. Ahora, también habría que decirlo, Daniel, hay muchos Méxicos. Y estos indicadores no aplican, por ejemplo, y la gente no me dejará mentir, el desarrollo que tiene Monterrey es impresionante. O sea, tú estás ahí y tú piensas que no estás en México, ¿no? Guadalajara igual, la Ciudad de México igual. Vamos, que hay ciertos cotos de mucho poderío económico, pero también de mucha capacidad de desarrollo, de tecnologías, pero también de estar acordes a los retos que implica vivir en el día de hoy en este planeta. O sea, hay muchas medidas que tienen que ver con el cuidado al medio ambiente, etcétera. Entonces, ¿por qué no todo México? Porque yo creo que si cribáramos y filtráramos esta información que nos da el foro, pues sí aplica de manera particular a muchas zonas de México y a otras no. Bueno, los conceptos económicos a veces te ayudan mucho a entender este tipo de circunstancias, Marcela. Me parece que un problema bien importante que hemos tenido en la economía mexicana es que hemos sustituido el concepto de crecimiento por el concepto de desarrollo económico. Esto es fundamental. Entonces, cuando tú simplemente buscas que los indicadores modifiquen sus números, que crezcamos en Producto Interno Bruto, ¿verdad? Por ejemplo, que crezcamos en importaciones o en exportaciones, cualquier variable que tú consideres, pues es donde se da el crecimiento. Pero si tú no estás atendiendo los valores fundamentales que permitan que estos indicadores se transformen, el menor número de mujeres que mueren al dar a luz, o el menor número de niños que mueren en una edad temprana, o el número de enfermedades, ¿verdad?, o pandemias que se están presentando, o el acceso a luz eléctrica, o a pavimento, o a condiciones de hacinamiento. Mientras estas variables no se trasladen a la condición de vida de la sociedad, vamos a seguir viendo esta situación. No se está generando desarrollo, y por eso estas diferencias entre México, que no solo se dan entre zonas económicas, como bien sabe nuestro radioescucha, las diferencias se dan en el campo laboral entre hombres y mujeres, entre adultos, entre jóvenes, ¿no? También entre el norte y el sur. Y entonces, por donde lo veas, hablamos de Méxicos distintos. En la medida que buscamos cómo evitar esta polarización económica, creo que estaremos avanzando. Y también es importante, por lo que está presentando este indicador, y que genera un reto fundamental para nuestra economía. Históricamente, el análisis económico se basa en el crecimiento del Producto Interno Bruto, porque el objetivo se da a través de la industrialización, del crecimiento económico, de la mejor condición en términos financieros para las poblaciones y para los mundos en general. Pero esta transformación que estamos viviendo con la cuarta revolución industrial nos permitiría estar considerando si el Producto Interno Bruto es la mejor forma de medir el desarrollo para un país. A lo mejor, pienso, ¿verdad?, podríamos estar considerando el desarrollo de un país en función de cuánto se genera en términos de contaminación, o cuánta basura se está produciendo, o en un índice de felicidad que ya están explorando varios economistas por todo el mundo. Es decir, esta nueva visión económica debe de cambiar también las formas en las que estamos midiendo las mejoras en una economía, para trasladarlas, para adecuarlas a las nuevas condiciones de estos tiempos, y que definitivamente tienen que ver con el desarrollo sustentable, con las cuestiones que tú bien dices de polarización, de diferencias entre regiones desde un mismo país, y el tema de la contaminación, que son factores que se deben de considerar en los nuevos modelos, y que de hecho eso es lo que le permite ganar el premio Nobel de Economía hace 15 días a quienes ganaron, ¿verdad? Exacto. A Nordhaus, por ejemplo. Exacto. Daniel, bueno, pues siempre será el gran tema, ¿no? Porque por supuesto, este mundo se mueve con recursos, ¿no?, con recursos económicos, y desgraciadamente pues casi siempre vamos 3 o 4 cuadras atrás del desfile, la economía mexicana, y tenemos que emparejarnos si realmente queremos aspirar a calidad, a
calidad de vida, y calidad de vida tiene que ver con buenos empleos, empleos que exijan mejor preparación de parte de los ciudadanos, con mejor educación, con aspiraciones que tengan que ver con una mejor convivencia, no el tamaño de las casas o el tamaño de los coches, sino esta otra parte que creo que muchos han dejado atrás y que sin duda es un componente vital para un bienestar. Definitivamente, y nada más para concluir, déjame decirte cómo es un reflejo esta situación de que estamos a cuatro calles del desfile con estos nuevos indicadores, que el año pasado el Foro Económico Mundial medía cuánto vendías al exterior, tus exportaciones. Hoy te empieza a medir cuánto estás importando, es decir, cuál es la capacidad productiva que tiene para satisfacer las necesidades al interior del país, tu país precisamente. Y entonces, en la medida que nosotros entendamos esta nueva transformación que se está presentando en la economía, nos irá mejor como nación, creo. Que así sea. Gracias, Daniel, por tu presencia. ¿Nos dejas punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Gracias. Como siempre, muy agradecidos contigo.